día sea mucho mejor. Gracias, Gaby. Déjame decirte a ti, hombre y mujer, si has padecido de dolor muscular intenso en las articulaciones, si tienes dificultad para dormir, este tema probablemente sea para ti. Fibromialgia es una enfermedad que causa un dolor intenso muscular y lo lamentable es que muchas veces no la tenemos debidamente diagnosticada. Es por eso que tenemos a una gran invitada en este momento, la doctora Javier, anestesióloga, nos acompaña. Bienvenida. Activando la Mañana. ¿Cómo se siente? Ay, gracias por la invitación. He aprendido hasta de cocina. No me Vio, doctora, no se puede quejar. Y fácil la receta. Fibromialgia es una enfermedad que rara vez escuchamos. Sí. Por lo que estábamos hablando detrás de cámaras, muchas veces no la tenemos debidamente identificada porque no sabemos lo que es. Lo que pasa con la fibromialgia es muy común. Se confunde con otros trastornos que provocan dolor, como la artritis, pacientes que tienen lupus, que tienen osteoartritis, pero la fibromialgia, a diferencia de la artritis, no tiene un componente que active el sistema inmunológico, no tiene componente del sistema inmunológico. La fibromialgia es crónica porque el paciente tiene que tener más de 3 meses con dolor para diagnosticarlo como fibromialgia, pero no es una enfermedad que va a provocar degeneración de las articulaciones como la artritis. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas, doctora? Principalmente un paciente con fibromialgia va a tener dolor en todo el cuerpo, se va a levantar muy cansado. Si vuelve y se acuesta, el dolor empeora con el reposo. Eso es una característica de la fibromialgia. También que va con el reposo aumenta el dolor. Aumenta el dolor. Importante destacar esta parte para diferenciarla de otras enfermedades. La fibromialgia es una enfermedad que necesita un manejo multisistémico, ya que el paciente va a desarrollar depresión, ansiedad, va a tener fatiga crónica, cansancio, puede tener colon irritable, problemas con los alimentos. Es una enfermedad muy diversa y para el diagnóstico, como tú preguntaste, que cuáles son los síntomas, el paciente, como tiene un dolor generalizado, se ha hecho una escala de 18 puntos del cuerpo doloroso. Si el paciente de esos 18 puntos, cuando se le hace el examen físico, tiene 11 puntos positivos, ya se considera que es fibromialgia. Las causas por las cuales una persona podría padecer de esta enfermedad. Tiene muchos componentes genéticos. Si tu madre, tu padre o un hermano sufre de fibromialgia, tienes mayor probabilidad. O sea, que se hereda. Se puede heredar, tiene componentes genéticos. Hay unos genes que están relacionados a la fibromialgia. También tiene que haber un trauma desencadenante. Por ejemplo, un paciente sometido a cirugía puede desarrollar una fibromialgia. Un paciente que haya tenido un accidente de vehículo, por ejemplo, que tenga trauma a nivel del músculo, también puede desarrollar fibromialgia. Debe haber algo que lo desencadene, una infección crónica que el paciente sufra, también puede desencadenar la fibromialgia. Entonces, esto también puede generar un tema de características mentales, como usted estaba hablando. Es muy frecuente la depresión en pacientes con fibromialgia. Imagínate, un paciente que no tenga un descanso adecuado, porque aunque el paciente duerma, no va a tener no tiene un descanso como tal, tiene un sueño incompleto. El paciente dice, pero yo me levanto cansado, me acuesto temprano, pero me levanto cansado. También el paciente puede tener movimiento involuntario de las piernas. Puede también tener trastornos temporomandibular, movimientos de la mandíbula por la misma tensión. Todo esto lleva a depresión del paciente que dice, ¿cómo me manejo? ¿Qué hago? Y tras diagnosticar de manera adecuada esta enfermedad, ¿cuáles son los tratamientos para ayudar a este paciente? Para ayudarle a este paciente, cada paciente es un caso individual. No todo paciente de fibromialgia va a tener el diagnóstico al tiempo adecuado. Hay pacientes que se pueden diagnosticar al inicio, si se toman en cuenta todos estos parámetros ya mencionados. Otros pacientes van a tener más tiempo. Lo primero es empezar con los antiinflamatorios básicos y los analgésicos como el paracetamol. Empezar con la analgesia básica
porque es un trastorno de larga data, es un trastorno crónico que no tiene una cura, se van a manejar los síntomas. Es decir, todo es paliativo, pero no hay una cura definitiva para la enfermedad. No hay una ¿Y cura quiénes realmente definitiva. diagnostican pues este tipo de enfermedad? O sea, ¿qué doctores realmente? Mayormente el paciente va a un reumatólogo. Okay. El reumatólogo, como se hace un diagnóstico diferencial con la artritis, el paciente llega primeramente donde el reumatólogo, aunque puede llegar también donde un médico internista, un médico familiar, pero tomar en cuenta si el paciente tiene un dolor generalizado, tratar de hacer los 18 puntos del cuerpo para ver si son positivos. Los 18 puntos del cuerpo que mencioné abarcan desde la cabeza, la parte posterior del cráneo, la parte anterior del tórax, que el paciente también puede sufrir de un dolor en el tórax constante. Y se puede confundir, me imagino, hasta con eventos cardíacos. Claro que sí. Con ansiedad. Con ansiedad. Articulación de los codos, articulación de los hombros, la rodilla, la parte posterior de los glúteos, de la rodilla, en los tobillos. Son en total 18 puntos. También un paciente con fibromialgia puede sufrir de migrañas frecuentes, aunado al dolor que ya tiene. Las complicaciones que puede presentar un paciente que esté pasando por esta enfermedad, ya sabemos que de por sí se puede confundir con otras cosas, pero si aparte de esta tengo otra condición, ¿cómo se me complica y cómo puedo yo salir airosa de una situación como esta? Por ejemplo, dice que la fibromialgia se puede desarrollar mayormente en pacientes que tienen el sistema inmune deprimido, pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, con lupus, que tengan VIH. Son pacientes que aparte del tratamiento que utilizan para el lupus, deben utilizar el tratamiento que se da para la fibromialgia. Okay. Bueno, doctora, muchísimas gracias, demasiado interesante la fibromialgia para todos nosotros y yo sé que mucha gente quizás ha estado confundida con los síntomas que ha padecido y hoy, gracias a esta información tan valiosa, puede identificarlo y buscar la ayuda idónea.